¿Qué tal? Yo soy Ignacio. Yo sí, dale. Hoy estamos en el episodio número 21, es igual, y estamos con Michi Moradas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Qué suerte. Gracias. Bueno, para empezar nomás entonces con el tema, justamente este es un tema que hace rato estamos queriendo hablar. Solamente que, como estamos ya hablando antes de empezar el episodio, tipo que no sabemos por qué lado abordar, ya que es un tema muy complicado y eh, es difícil de hablar, especialmente acá. Es complejo de abordar en Paraguay en general, o sea, no, lo que les pasa a ustedes, ponerle que en chiquito, pasa mucho en general. Lo difícil es de hablar, la verdad, porque es una práctica que está en la sociedad desde tiempos ancestrales y en Paraguay también, pero el problema es hablar, como muchas cosas en Paraguay, digamos. Sí, por eso debatimos mucho. O sea, era ya un tema que cuando, o sea, empezamos este podcast hace un año y era uno de los temas que dijimos, sí, bueno, este va a ser uno de esos temas, pero siempre era, ¿con qué vamos a hablar? ¿Cómo podemos hablar? Y por suerte, justamente yo le pregunté a Tite, ¿verdad? ¿Con quién, o sea, quién me recomienda ella para hablar de este tema? Me pasó tu contacto para hablar. Y, y eso, bueno, hijo, ¿te puedes contar un poco el movimiento del que nos estaba comentando antes? Bueno, yo tengo múltiples identidades y muchos temas de trabajo dentro del feminismo y derecho de las mujeres, digamos, pero en este tema yo soy parte de una campaña que se llama la campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, que tiene capítulos nacionales, digamos, y uno de ellos en Paraguay, que es como una red de organizaciones en Paraguay que son feministas, de mujeres, de derechos humanos, que venimos hace ya un buen tiempo reivindicando sobre todo el tratamiento de un proyecto de ley o, en todo caso, en el marco de reformas penales, que se pueda tratar la despenalización del aborto. ¿Y hace cuánto monos que están con eso? O sea, acá en Paraguay específicamente. Bueno, si miramos un poco, o sea, la campaña en general tiene ya un buen tiempo, porque fue una campaña que se instauró en uno de los encuentros feministas latinoamericanos hace muchos años ya. Y el 28 de septiembre, ¿por qué? El 28 de septiembre es el día en que en Brasil se decretó la libertad de vientres, que le dicen, que es cuando, a partir del cual todas las personas afrodescendientes que nazcan ya, a partir de que nacen ya no van a ser esclavizadas. Entonces hay una alegoría también ahí un poco, ¿verdad? En que la libertad de vientres en el fondo, además de terminar con una esclavitud, dio una libertad y significó un paso para la sociedad en general, ¿verdad? Entonces se tomó esa fecha como una fecha de reivindicación en diferentes países, obviamente cada uno en su contexto, con relación a la despenalización del aborto. Y en Paraguay estamos más o menos activas desde inicios del 2000, más o menos, ya lleva un buen tiempo. Y donde se estuvo mayor actividad, digamos, de alguna manera, fue en el marco de discusiones de reformas del Código Penal que ocurrieron en Paraguay en diferentes momentos, o que se intentó y no, digamos, no ocurrió en diferentes momentos. O sea, el Código Penal, más o menos, pasa una historicidad súper rápida. Teníamos el Código Penal de 1914, que se modificó casi totalmente en 1997. Los únicos artículos, y esto es muy interesante, que no se modificaron en ese momento fueron los artículos, porque eran varios artículos, sobre el aborto. Los artículos de aborto recién se modifican en el año 2008, que es cuando se hace una siguiente reforma, digamos, del Código Penal. Y los únicos artículos que habían sobrevivido en 1914 eran los del aborto, que se modifican en el 2008. Entonces, igual, ¿por qué traigo esto? Además, un dato histórico, y a una ñoña como yo esos datos le gustan. Sí, porque muestra también esa dificultad que hay en la sociedad para discutir el tema. Porque en el 97, cuando se modificó el Código Penal, como que no supieron qué hacer, no quisieron discutir sobre todo. Y este es uno de los temas de la discusión sobre el aborto. O sea, muchísimas personas, conocemos gente mujeres que se han practicado abortos, yo conozco mucha gente que ha acompañado, pero el problema es que queramos cambiar la ley. Digamos. No es la ocurrencia de la práctica, es que hablemos sobre eso y que queramos tener políticas públicas o leyes que aborden la realidad. O sea, hay una dificultad, y en Paraguay en general hay una dificultad de hablar de muchos temas. Pasa también con la educación sexual. O sea, hoy la educación sexual es el Internet, como viene siendo desde hace un buen tiempo, cuando no hay políticas públicas. El problema es, y por otro lado también hay una hipersexualización, no sé, en los medios de comunicación, en las novelas, en la vida real, digamos. En general, en todos los Pero no medios. hablemos, no que vos quieras darle clase a las criaturas para que entiendan cómo tienen que cuidarse para no ser abusadas. Eso no.
Entonces, hay un tema en general en la sociedad de no hablemos de los temas que son complicados. Evitemos nomás, total, algo va a pasar. Y con este tema es igual. Y en su momento, en las reformas legales, también fue como de esa manera. Salteándome un poco, tal vez. eh, ¿Cómo es activar todo el movimiento acá en Paraguay, por ejemplo? Entendiendo que nuestra coyuntura, desde nuestro análisis que capaz no está bien hecho, pero qué sé yo, en Latinoamérica en general capaz ya esté un poco más atrasado en muchos temas, pero igual hay algunos países que dentro de todo, por lo menos la discusión está latente todo el tiempo. ¿Cómo van a activar acá en Paraguay, donde parece que la coyuntura realmente es, no sé, una de las más conservadoras seguramente de toda Latinoamérica, por no solo desde la sociedad, sino que de los estratos políticos tal vez, todo el tiempo se reivindica ese conservadurismo que, no sé, ha de ser el primer muro no sé, el obstáculo más grande a comenzar a hablar por lo menos del tema. Y es difícil, o sea, yo me animo a decir sin dudar que Paraguay es el país más conservador de Sudamérica, sin lugar a dudas. O sea, para mí no hay otro país en Sudamérica más conservador que Paraguay. Después, si entras, digamos, si amplías al resto de las Américas, yo creo que estamos muy a tono, digamos, con Centroamérica. Yo a veces digo en broma que la verdad que nosotros podríamos estar en Centroamérica y por lo menos tendríamos mar. Seríamos tristes en muchas cosas, pero por lo menos tendríamos mar, ¿verdad? Porque realmente cuando uno mira, por ejemplo, en estos temas, por ejemplo, derechos de las mujeres, miramos, por ejemplo, cómo se comporta el tema en Centroamérica y nosotros, o sea, acá se dicen las mismas cosas, ¿verdad? Pero claro, no tenemos mar, digamos, ¿verdad? Entonces, es medio un chiste, medio un chiste, pero es así. O sea, de Sudamérica somos claramente el país más conservador y es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, hay mucho discurso de odio, no solamente en este tema, o sea, hemos visto incluso, yo sé que hablaron en algún momento con Irene Rotela, sé que hablaron digamos, de la violencia hacia las personas LGTBI, al movimiento LGTBI y a las marchas LGTBI hace unos años, que eso, digamos, se incrementó en el último tiempo también, ¿verdad? O sea, y el discurso de odio es real y tiene un impacto. Entonces, en este tema y en muchos otros temas donde se quiere de alguna manera cuestionar las bases conservadoras de la sociedad, siempre hay una respuesta que suele ser bastante violenta, digamos, o muy reaccionaria, muy conservadora, muy de ataques personales. O sea, a mí todo el tiempo me están hateando en redes, a mis compañeras también. Es un poco con lo que convivimos de alguna manera. Entonces, y también nos cuesta mucho la democracia, o sea, nos cuesta mucho tener los disensos de manera respetuosa. O sea, y a las mujeres, o todas las activistas feministas, lo que nos pasan es, bueno, a mí yo no voy a, digamos, reproducir lo que me dicen en Twitter, pero siempre es gorda de M o tal cosa, o no sé, siempre termina siendo sobre mi aspecto físico, sobre mi cuerpo, sobre cómo me veo, digamos. Cualquier cosa que yo diga, de derecho humano, de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, claro, también estamos en un nivel de debate que es absolutamente pobre y es bastante triste, ¿verdad? Porque si quieren discutamos argumentos. O sea, nosotros estamos muy preparados para discutir argumentos, pero claro, a veces ya resulta que ya no importa el argumento, pues el asunto es Atacan de antes. atacar. Entonces, es difícil. Justamente eso fue lo que vimos hace poco con... O sea, obviamente no es un tema similar porque convertimos un clip de un episodio que grabamos con Guada Costa en el que hablaba justamente sobre feminicidios. Pero así, en los medios, básicamente, como siempre así, un crimen pasional, tipo Claro, presentan así. sí. Y compartimos ese clip a TikTok y justamente yo lo mandé a darle porque todos los comentarios ni siquiera eran respondiendo al contenido en sí del clip. Claro. Era siempre porque dijo feminicidio. Y, no sé qué puta, feminicidio, no sé qué mierda, no existe eso. Todo era así, un moquete era, porque te juro que todos los comentarios Claro. eran así, un moquete era solamente por una palabra que usaron. No era ni siquiera por el contenido en sí del clip, no era un debate por eso, sino era por una palabra. Claro. Sí, no, Hasta es que antes. sí, o sea, digamos, es muy complejo, ¿verdad? Porque al final, eso te digo, si quisiéramos discutir argumentos, yo me siento acá y ahora yo puedo sentarme a hablar con cualquiera que esté en contra, porque de verdad que yo he trabajado un montón los argumentos. No solamente lo hemos trabajado acá, sino lo hemos trabajado en Latinoamérica a nivel global. Nos hemos preparado un montón, digamos, quienes defendemos este tipo de temas. Pero, no, o sea, si estuviéramos en ese debate sería genial, daría hasta gusto. Pero el debate termina siendo en cualquier cosa, digamos, ¿verdad? Y eso es triste porque creo que nos ayuda a que evolucionemos también como sociedad
incluso en el disenso. Y eso es bastante propio de sociedades, no solamente conservadoras, sino también que no saben mucho convivir en la democracia. Yo vuelvo a traer esto porque para mí es parte de la democracia también y de la construcción de ciudadanía que podamos tener debates de argumento. Y capaz, ¿cómo puedo decir? Sentí que el camino que tenemos que, o sea, que habría que recorrer acá en Paraguay puede desprenderse de que la discusión esté acompañada, por ejemplo, de un espacio político en el que se vea representado por lo menos la posibilidad de discutir. O sea, que exista un espacio político acá en Paraguay que un día, teniendo la fuerza que tenga o siendo del tamaño que sea, un día salga y diga, esta discusión por lo menos tiene que estar en la agenda. O sea, se puede construir un camino sin eso, o sí hay que encontrar una referencia política que apoye la discusión. Yo creo que son dos caminos que van en paralelo, pero que en algún momento se tienen que encontrar, porque si no, no va a pasar el cambio, digamos, ¿verdad? El cambio legal, por lo menos, ¿verdad? Por un lado, tiene que haber una discusión social que yo creo que eso va avanzando. Yo sé que parece que estoy diciendo algo que no tiene ninguna conexión con la realidad, pero si yo les digo, por ejemplo, hace 10 años, lo que pasaba con esta discusión, por ejemplo, y ahí hay que pensar mucho en la región, o sea, el pañuelo verde, el cambio en Argentina, la visibilización del tema, hace poco lo que pasó en Colombia con el cambio de la Corte Constitucional. O sea, esas discusiones en la región de alguna manera nos impactan sobre todo en el sentido de le animan a muchas más a hablar públicamente. O sea, yo de verdad que parece muy poco, pero cuando yo veo chicas en la calle que yo no conozco que tienen pañuelos verdes en sus mochilas, en sus carteras, para mí eso es muy importante porque es un símbolo que uno saca a la calle, como cuando te pones una camiseta, ¿verdad? Salís a la calle y vos estás haciendo una postura, digamos. Eso hace 10 años era imposible. O sea, en Paraguay por lo menos. Y hoy yo veo que eso es mucho más común de lo que parece, ¿verdad? Entonces, por un lado, yo creo que sí hay un avance en que por lo menos hay más gente dispuesta a tener esta conversación. Obviamente no es claramente todavía en la dimensión que nos gustaría. Entonces, ese es un camino que tiene que haber. O sea, tiene que haber una conversación social. Pero obviamente esa conversación social nos tiene que llevar a un cambio más político en términos de la ley, de las políticas públicas, y eso tiene que ser la ley por lo menos en el Parlamento. Y ahí tenés que tener una agrupación política que esté dispuesta a dar la pelea. Y ahí es muy complejo, y sobre todo ahora estamos entrando en época electoral, creo que ya estamos más o menos en época electoral, porque ya están los 2 millones de candidatos, porque además ahora como tenemos listas desbloqueadas, es cada uno su candidato propio haciendo su campaña, ¿verdad? Si nos fijamos bien, la época electoral es la época también más de reposicionamiento del conservadurismo. O sea, cada campaña política, los candidatos firman, y digo esto en masculino, no como masculino universal, sino digo porque mayoritariamente lo hacen los candidatos hombres, ¿verdad? Firman acuerdos con grupos antiderechos de soy defensor de la vida y la familia. ¿Para qué? Para posicionarse frente a un electorado que es mayoritariamente conservador. Entonces, es una época muy compleja también para hablar de esto, pero igual yo creo que hay que avanzar en eso también, ¿verdad? Y siempre estos temas terminan saliendo en las campañas electorales más que nada como una especie de panfleto, ¿verdad? No porque realmente se quiera discutir, sino porque termina siendo el termómetro para ver quién es más conservador, ¿verdad? Y todo ahí, casi todo, no digo todo, pero casi todos se montan un poco en esa cuestión conservadora porque eso es lo que atrae al electorado, ¿verdad? Eso es lo que también atrae al electorado, yo creo que, y también lo que creen los partidos tradicionales, digo lo que creen porque también yo creo que hay electorado que está cambiando. O sea, yo por ejemplo, o sea, hace muy poco salió toda la cuestión de el posicionamiento de Sole Núñez con el tema LGTBI y yo vi mucha gente que le salió a criticar, por ejemplo. Entonces, no es tan cierto que solamente ganás votos cuando vos te posicionás conservadoramente. O sea, también perdés, también hay una masa crítica que va creciendo, obviamente según yo está creciendo demasiado lentamente, pero hay como una mayoría de candidaturas que intenta reposicionarse desde lo conservador para atraer al electorado y ahí siempre el tema del aborto sale. Ese es como un tema que sale ahí siempre y ahí todo y todas mayoritariamente salen a decir que son defensores de la vida, la familia, desde la concepción y qué sé yo, ¿verdad? Entonces es complejo porque en realidad es un tema que se utiliza mucho como ese posicionamiento político, sobre todo conservador.
Bueno, para volver un poco a lo que dijiste antes, y corrígeme nomás si digo algo mal, pero justamente vos dijiste que con el movimiento estaban buscando crear leyes, o sea, que se hagan leyes justamente. No sé si podrías explicarnos un poco de eso. Bueno, lo que se hizo hasta ahora, digamos, es en procesos donde se llamó a consultas y a sugerencias para modificar el Código Penal, se presentaron modificaciones. Bueno, y voy a ir un poco atrás para decir lo que quiero contar, ¿verdad? ¿Cómo está la situación legal en Paraguay? En Paraguay está, es uno de los países que tiene la ley más restrictiva. La más restrictiva de todas son algunos países, muchos en Latinoamérica, que penalizan en todas las situaciones. Ahí está, por ejemplo, Nicaragua, está República Dominicana, está El Salvador, que son países que no permiten el aborto en ningún tipo de circunstancia, incluso cuando hay un peligro para la vida de la mujer. Paraguay está en el siguiente escalón, que es como ese grupo de países que solamente permiten en caso de un peligro para la vida de la mujer. Ahí estamos nosotros. O sea, nosotros estamos a un paso de los países con la peor ley, digamos, con relación al tema. Y hay modelos diferentes en diferentes países de despenalización, hay modelos que tienen que ver con los plazos, que significa que hasta cierto periodo gestacional está permitido sin expresión de causa. Que eso es el caso de Argentina, por ejemplo, que es hasta las 14 semanas. Y casi todos los que permiten por plazo permiten entre 12 y 14 semanas. Y después están digamos, el modelo de causales, que es independientemente de la edad gestacional, en algunos casos como violación, incesto, como inviabilidad fetal, que son malformaciones que son incompatibles con la vida extrauterina. O sea, por ejemplo, ahí están los casos de anencefalia, que es cuando el feto crece y no tiene, voy a hablar mal y rápido, no tiene cerebro y no va a tener posibilidad de vivir fuera del útero, aunque nazca y aunque haga todos los 9 meses y todo. Entonces hay cada situaciones como esa, donde en varios países, en diferentes niveles, se permite la realización del aborto, digamos. Entonces, en las propuestas que se han hecho en el marco de estas reformas del Código Penal en Paraguay, básicamente lo que se buscó es proponer por lo menos, ¿verdad?, la discusión sobre la despenalización por plazos hasta la semana 12 y posteriormente en algunas causales como violación, incesto, como inviabilidad fetal, como peligro para la salud, que esa también es una causal que se establece en varios países, y en el caso de niñas y adolescentes, considerando el riesgo para su salud que implica el llevar adelante un embarazo a una edad tan joven. Entonces, lo que se hizo es hacer propuestas como de texto, digamos, que se presentaron en comisiones de reforma penal que se establecieron en el Parlamento y, bueno, mayoritariamente quedaron ahí, digamos. Hubo una comisión de reforma penal que estudió esto en el 2014 y realmente esa comisión de reforma penal como que se autodisolvió, digamos, porque en realidad esas propuestas no llegaron a tratarse en el Parlamento, ¿verdad? Hubo un proceso anterior de reforma en el 2008, ahí no se había presentado nada, digamos, y fue ahí que se cambió el código, pero en realidad lo que se mantuvo la penalización, pero con un lenguaje un poco más acorde no de 1914, digamos, ¿verdad? Porque era realmente un lenguaje muy antiguo el de 1914, ¿verdad? Y el del 2014 no pasó nada porque en realidad con toda la reforma no pasó nada. Lo único que se tuvo fue una audiencia pública en el Congreso donde se expusieron las razones, donde tomaron nota de todo, pero digamos todo, no fue solamente este tema, fue sobre casi todo el Código Penal. Realmente no pasó nada, porque con la reforma no pasó nada, no es que se trató y se rechazó. Lo que pasó fue que ese proceso de reforma se quedó ahí en el stand-by hasta el día de hoy, porque nunca más se retomó ese proceso de reforma penal. Después hubo también, supuestamente más adelante se intentó otra vez otro proceso de reforma penal que tampoco avanzó. Entonces está ahí como estancado, digamos, ese proceso desde más o menos el año 2014 en adelante, que ya no se hizo ninguna reforma del Código Penal. Pero siempre fueron en el marco de esas situaciones donde se propusieron reformas generales al Código Penal, entonces también se incluyó eso. Pero más que eso, hasta ahora fueron esas las acciones de propuesta, digamos, de reforma penal. Y esto también quiero decir porque hay muchas fantasías al respecto. No hay ningún proyecto de ley hoy presentado en el Parlamento sobre despenalización que sea diferente a esto que yo les estoy contando. O sea, no es que hay
Porque a veces pues, aparecen todas estas teorías conspiraticias de que hay un proyecto que está ahí en el Parlamento y ya se va a estudiar y ya se va a despenalizar. Me encantaría decirle que sí, ¿verdad? Pero no hay un proyecto. Hoy no hay una propuesta porque, como ustedes saben, algún parlamentario o parlamentaria tiene que tomar el proyecto, hacerse cargo y presentarlo. Y este es el momento en el que eso no ocurrió, digamos. Entiendo que cualquier intención que nosotros tengamos de meternos a algo argumental va a quedar limitado porque no es el espacio, qué sé yo, porque no te vamos a dar el suficiente lugar a que puedas explayarte correctamente. Pero agarrándome a algo que ya dijiste, creo que es uno de los puntos que normalmente se ven más reiterados en algunos debates en otros países, y es el tema de los plazos. ¿Por qué es que se toma el plazo de 12 semanas como acá, por ejemplo, el posible escenario a tratar? ¿Por qué se eligen 12 semanas? Y eso tiene más que nada que ver con una cuestión del tiempo gestacional y la posibilidad del manejo de la situación, ¿verdad? Que es como una edad, digamos, gestacional donde el embrión es todavía muy pequeño y realmente es como un procedimiento bastante más sencillo. Después empiezan a haber muchas complejidades con relación a, no sé, a las semanas gestacionales. O sea, es muy complejo el asunto, digamos, pero en general la regla es que, porque hay una diferencia entre embrión, que es hasta la semana 12 de gestación, y después ya es un feto, digamos, propiamente, que ya es como en una edad más avanzada gestacional, ¿verdad? Entonces, en general se ha establecido la semana 12 porque es todavía un estadio donde es temprano, digamos, ¿verdad? Y hay cosas que están posteriormente, ¿por qué? Por varias razones, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inviabilidad fetal que esto decía, por ejemplo, la anencefalia. Eso no se sabe hasta más de la semana 20, por ejemplo. Entonces, obviamente, en la semana 12 vos no vas a saber todavía que eso es así. Y también digo esto, ¿por qué? Porque hay que pensar que las causales, o sea, hay que pensar que hay como una fantasía con relación a las mujeres que quieren abortar, que son mujeres que no querían en ninguna circunstancia embarazarse, ¿verdad? Y en realidad, en muchos casos, sobre todo, por ejemplo, casos de anencefalia, vos podés tener incluso mujeres que querían tener ese embarazo, que buscaron tener ese embarazo, pero después resulta que el embarazo es un embarazo que no les va a llevar a tener un hijo o una hija que puedan criar y que vaya a crecer, digamos, ¿verdad? Va a ser un proceso de embarazo que van a llevar para tener un producto que en realidad no va a poder vivir, porque al ser alguien, o sea, al no tener cerebro, y perdón que lo diga tan crudamente porque es así, no va a tener un crecimiento, digamos, como cualquier persona. Entonces, son situaciones que son muy complejas y diversas también. O sea, creo que hay que salir un poco a veces de esa fantasía de que solamente, y lo otro también, hay muchísimas mujeres, no sé si son la mayoría, pero muchísimas mujeres que ya son madres y que es su quinto, su sexto, su séptimo embarazo y no están en condiciones también, ¿verdad? O sea, no es como la mujer que aborta por diversión también, ¿verdad? Hay situaciones que son muy, muy complejas, muy difíciles. Hay mujeres que están haciendo tratamientos de salud que son incompatibles con un embarazo. Hay situaciones de violación que no hace falta ni que explique mucho sobre ese tipo de situaciones. Ahí están los casos y esos son en Paraguay más o menos 2 partos por día de niñas entre 10 y 14 años, que esos son casos en términos súper legales, son abuso sexual. Entonces hay muchas situaciones. Entonces para mí es muy complejo también, o sea, yo entiendo que es súper complejo hablar esto en corto tiempo porque la situación es compleja y los casos son complejos. Entonces me parece que siempre es importante poder como mirar con esta complejidad, mirar de que no es una situación única, de que no son lugares únicos donde se está cuando se habla de este tema, sino que son muchas posibles situaciones que pueden ocurrir. Entonces, por eso está la cuestión del plazo para un montón de situaciones difíciles de categorizar, y después tenés las causales, que son situaciones que son imprevistas, que tardan en conocerse. O sea, por ejemplo, los casos de embarazos de niñas son embarazos que mayoritariamente se saben, por ejemplo, cuando el caso típico es la que va al hospital porque tiene dolor de panza. La nena que tiene dolor de panza, y ahí se sabe que estaba siendo abusada y quedó embarazada de ese abuso. Y sobre todo en Paraguay y en muchos países, los abusos sexuales en niños
tienen como característica que mayoritariamente ocurren en un entorno cercano. O sea, no es esa idea de la nena que se va caminando y en el yuyal le agarra un extraño. O sea, en realidad el paradigma del abuso sexual en niños y adolescentes es el abuso que ocurre a partir de una persona conocida de la familia. En muchos casos es padre, padrastro, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de situaciones que son súper complejas, ¿verdad? Que son difíciles de detectar en momentos tempranos porque no se y saltan a partir de situaciones como estas. Entonces, también hay como una complejidad muy grande, sobre todo en el caso de los embarazos de niñas, sobre todo. Y hay algo ahí que capaz a la pasada mencionaste y también es otra cuestión que todo el tiempo está, no sé si yo nomás escucho y no sé nomás, pero es algo que está muy repetido también, que es que eh, muchas veces parece muy obvio que no, pero muchas veces hay muchas personas que dicen que la apertura al debate o la apertura a una posible despenalización es algo que, repito, capaz es muy obvio que no, pero hay mucha gente que dice que eso de la apertura a una posible despenalización es algo que va a terminar promoviendo que sea una práctica relativamente común. Claro, como la fantasía esta que vamos a ir todos a correr en masa a Exactamente. abortar, digamos, ¿verdad? Exactamente. ¿Dónde pasó eso? En ningún lado donde se despenalizó. O sea, al contrario, las cifras lo que te muestran es que, pues claro, sobre todo las sociedades que lograron avanzar en despenalizar también lograron avanzar en otros temas. O sea, esto también es un paquete más amplio. ¿En qué sentido? La despenalización, o sea, cómo vos prevenís la situación de un embarazo no deseado con educación, ¿verdad? O sea, y vos ahí minimizás los riesgos de situaciones, por ejemplo, de no tener educación sexual y no saber cómo protegerte. La educación sexual también ayuda a prevenir, por ejemplo, situaciones de abuso. Entonces, hay una serie de situaciones que vienen en un paquete más amplio que es lo que te va a minimizar la posibilidad que vos estés en esa situación donde tengas que decidir si querés o no querés abortar, ¿verdad? Entonces, los países que normalmente despenalizan ya hicieron esos caminos antes. O sea, Argentina, por ejemplo, cuando despenalizó ya tenía una ley de educación sexual de un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces, es como, y las cifras después te muestran que los números ni aumentan demasiado, en algunos casos incluso disminuyen, y que obviamente a nadie se le obliga a hacer una práctica que no quiera, ¿verdad? Incluso países como Uruguay despenalizó antes que Argentina, y hubo casos como muy conocidos, digamos, donde hubo adolescentes o niñas embarazadas que quisieron continuar con su embarazo, ¿verdad? Y se les permitió, digamos, de alguna manera. O sea, también hay que entender que la posibilidad de que alguien lo pueda hacer no significa ni que nadie te va a obligar a que abortes y que tampoco te va a promover el aborto, digamos. Yo creo que una sociedad que pueda hablar más libremente de sexualidad es una sociedad donde se va a tener más conciencia de los riesgos y mayor responsabilidad, digamos, de alguna manera también en el ejercicio de la sexualidad, que es una parte, digamos, o sea, una parte de los embarazos no deseados son embarazos que se dan por falta de educación sexual, por violencia y por muchas situaciones que están involucradas con el tabú que tenemos de la sexualidad, con no poder hablar del tema, ¿verdad? Entonces, cuando podemos más hablar de los temas, hay muchas, y esto muestran muchos estudios, ¿verdad? Los países que tienen más educación sexual, por ejemplo, son países donde incluso se retrasa la edad de inicio de las relaciones sexuales porque hay más reflexión sobre lo que implica una relación sexual. Entonces, el no poder hablar, que es parte un poco de esta conversación, digamos, o sea, el problema de la despenalización o no despenalización, en parte es el problema de la dificultad de la conversación. Y si esa dificultad de la conversación se elimina, es más fácil que podamos hablar de muchos temas que están vinculados con el tema. Por ejemplo, y para mí es principal la educación sexual. Entonces, si vos tenés educación sexual, vos vas a reducir las posibilidades de embarazos no deseados en una gran medida, porque la gente va a poder hablar y va a poder tener más información y va a poder ser, no sé, las mujeres vamos a tener más herramientas para, por ejemplo, exigir que haya protección en las relaciones sexuales, por ejemplo, que ese es un tema también que tiene que ver con el tabú de la sexualidad. Entonces, el problema es, o sea, yo creo que ese mito de que vamos a correr todo a abortar o que se va a promover el aborto, en realidad yo creo que es la expresión del miedo de los sectores conservadores de que hablemos de los temas que históricamente no se ha querido hablar socialmente y que de alguna manera
ponen en tela de juicio este status quo en el que estamos, en el que nos dicen que la familia es lo más importante, que la familia, y la familia hoy es una fuente muy grande de violencia, por ejemplo, contra niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y de eso no podemos hablar porque la familia es sagrada, ¿verdad? Y la familia es mamá y papá, ¿verdad? En Paraguay, por ejemplo, hay muchísima paternidad irresponsable, ¿verdad? El problema es el aborto, pero no hablemos de los hombres que no quieren reconocer a sus hijos o su hija, ¿verdad? Entonces hay esa doble moral ahí en la conversación. Entonces, sí, vamos a achacarle a las mujeres que quieren abortar y que no quieren ejercer una maternidad que no quieren, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con los hombres que no reconocen su paternidad? Nada. ¿Por qué estamos haciendo? Cuéntenme si ustedes saben de alguna medida que se esté haciendo para que los hombres tengan paternidades responsables. Hubo un estudio de la Coordinadora de Derechos de la Infancia que mostraba que digamos, los juicios por prestación de alimentos en el Poder Judicial pueden tardarte, sí, con toda tranquilidad, 10 años. O sea, vos empezaste un juicio por prestación de alimentos cuando tu hijo o tu hija tenía 5 años, puede ser que tenga 15 y que todavía su papá no le pague su prestación de alimentos, digamos, ¿verdad? Y esa es parte de la paternidad irresponsable. ¿Qué está haciendo el Estado para evitar eso? Nada. O sea, entonces, digo nomás, o sea, ¿por qué? O sea, no es un azar de la vida que esta conversación haya mucha tinta sobre unos temas y ninguna tinta sobre otros temas, ¿verdad? Porque finalmente si queremos que las familias sean sanas y que la gente tenga las condiciones para criar, también tenemos que hablar de la parte de la paternidad y eso no estamos hablando, ¿verdad? Entonces, lo que quiero mostrar nomás con este ejemplo es que hay unas dificultades de conversar de algunos temas y una facilidad en polemizar y hacer show, digamos, de otros temas. Y este claramente me parece que es uno de esos temas. No, justamente mencionaste también como, o sea, que en Argentina como hay sociedades que sí avanzaron respecto a ese tema, pero viendo el ejemplo de Estados Unidos que fue hace 1 o 2 meses, justamente cuando te escribí, o sea, ¿qué pensás de eso? O sea, como un país tan, o sea, Con tanta exposición, sí, o sea que... con tanta exposición, ¿cómo pensás que va a afectar justamente cómo retrocedieron respecto a eso en general o a la conversación? ¿O pensás que va a seguir igual? O... Bueno, voy a tratar de decir esto lo más corto que pueda, pero para entender nomás qué significó lo que pasó en Estados Unidos, porque hubo como mucho fake news también para mi gusto con ese tema. Porque también es un sistema legal diferente, ¿verdad? O sea, la Corte Suprema de Justicia lo que dijo en ese fallo es que o sea, interpretó que en la Constitución no existe, digamos, una protección a el aborto como derecho constitucional eso no significa que se prohibió el aborto, que eso es lo que se dijo en muchos lugares, digamos. Lo que significa es que el Tribunal Constitucional dijo la Corte Suprema dijo, los estados tienen que legislar. Son los estados los que tienen soberanamente, digamos, que decidir cómo quieren trabajar el asunto. Que es muy diferente de lo que se estuvo diciendo de que se prohibió, digamos, ¿verdad? Porque claro, ese es un sistema federal donde hay mucho poder de un montón de cosas que tienen, y ese siempre es un conflicto, digamos, ahí de discusiones, ¿verdad? ¿Qué competencias son de orden de los estados y qué competencias son de orden de el país entero o de orden federal, como le dicen, ¿verdad? Entonces, lo que dijo la Corte Suprema es, en realidad, cada estado tiene que legislar. ¿Y eso qué hizo? Hizo que en muchos estados que ya eran conservadores, que suelen ser los estados del sur, digamos, o sea, los que están más cerca de México, digamos, empiecen a penalizar más fuertemente. En otros casos, que son estados más liberales, lo que hicieron fue hacer lo contrario, digamos, o sea, dar más libertades, incluso las que había antes de ese fallo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que pasa es que la disputa se traslada a nivel digamos, de estados. Pero habiendo dicho esto, en términos simbólicos, para mí es muy complejo el impacto que tiene en la región y en Paraguay, porque claro, hay como mucha fake news alrededor de eso y mucho decir, pero ¿cómo? Si en Estados Unidos están teniendo este tipo de actitudes, ¿qué podemos esperar del resto? Hay un poco mucho de ese discurso, ¿verdad? Pero también hay que entender que en Estados Unidos, o sea, la manera en la que se toman las decisiones, o sea, la Corte Suprema es directamente elegida los miembros de la Corte Suprema. Primero duran toda su vida. O sea, acá en Paraguay vos cumplís 75 años, dejás de ser ministro de la Corte o ministra de la Corte. En Estados Unidos vos te morís siendo ministro o ministra. O sea, alguien puede estar directamente 20, 30 años en ese mismo cargo, ¿verdad? Que es un tema también que hay, no sé, que por alguna razón decidieron que sea así.
Pero además el presidente de turno tiene mucho poder en el momento en el que tiene que elegir. Entonces, y ahí hubo un proyecto que fue el proyecto de Trump, que era un proyecto muy conservador, que tuvo en su suerte la posibilidad de nominar, al menos creo que fueron 2, si no fueron 3 jueces de la Corte. Entonces, eso cambia la composición ideológica también de la Corte. Entonces, lo que quiero decir que ahí hay una disputa que es muy compleja y que es política y que es muy propia también de una sociedad que tiene disputas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, creo que ese fue el reflejo, digamos, de lo que pasó en Estados Unidos, pero sí creo que es, o sea, y obviamente para Estados Unidos es un retroceso, porque sobre todo en los estados más conservadores, que son los del sur, eso significa un retroceso muy directo, digamos, ¿verdad? Pero que no significa que está todo perdido, significa que se traslada y que territorio a territorio se va a tener que discutir. Y para el resto de la región es una señal negativa porque hay un poder, y no estoy contando nada cuando digo que hay una dominación cultural también de la cultura de Estados Unidos en el resto de la región, ¿verdad? Entonces, el mensaje que manda al resto de la región es poderoso, ¿verdad? Pero ahí yo quiero hacer un contrapunto que me parece que es interesante también para mirar, que es, a la vez que estaba pasando eso en Estados Unidos, o sea, hacía poco tiempo que había despenalizado a Argentina y poco tiempo después salió la sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia que despenalizó hasta la semana 24. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir primero que en Latinoamérica pasan cosas que son interesantes, o sea, creo que también hay que dejar de mirar lo que pasa en Estados Unidos como un modelo a seguir necesariamente. Y al mismo tiempo que hay cosas interesantes que fueron y que están pasando en la región que habría que analizar con lentes latinoamericanos propiamente y que son de avance en el tema, ¿verdad? Que no solamente se retrocede, cierto, se retrocedieron, o sea, hay países, sobre todo de Centroamérica, por ejemplo, que endurecieron algunas leyes, que se presentaron propuestas mucho más conservadoras, pero en algunos países se avanzó, digamos, en este último tiempo. Entonces, es un territorio en disputa. O sea, yo quiero decir también con esto que no es como que todo nos va re mal y que este tema no avanza y que no se discute. Hay discusión en la región y eso está bueno también como construcción democrática. Por último, quiero retroceder un poco con algo que mencionaste en el punto anterior que estábamos hablando, y es que hace poco escuché justamente dentro de un podcast un fragmento que uno de los integrantes de los que estaban hablando decía que mucha de la polarización que existe hoy en redes sociales es por que se exacerbó de cierta manera no sé si la creencia, pero la posición en la que justamente reiterando, cualquier posición que no sea la tuya es sencillamente tomada como que es la mala o la equivocada. Y no sé, se perdió mucho el ejercicio, o no sé si se perdió, si nunca estuvo, pero está muy ausente el ejercicio de tratar de entender un poco por qué el sector disidente, por lo menos, piensa distinto. Y mencionaba que muchos de los obstáculos que existen hoy en día, sencillamente para la discusión del tema o para que se hablen del tema, es promovido por grupos conservadores que tienen miedo que justamente eso, que se discuta. Pero yo lo que quiero, no sé si entender, y obviamente me parece difícil también, la respuesta es ¿por qué crees que algunos sectores se embanderan tan, por ejemplo en el país, se embanderan tan fuertemente con ese discurso más allá de decir, o sea, más allá de entender que pueden ser grupos conservadores o más allá de identificar los grupos, ¿por qué crees que está tan arraigado en esos sectores la intención concreta? Porque, o sea, es muy, no sé, muy fuerte, pero es muy loco tampoco, qué sé yo, no sé el término que utilizar, pero el observar a personas que vos decís y entender que hay un grupo de personas que sencillamente quieren obstaculizar la discusión. Y no sé qué reflexión tuviste vos hasta el momento. Es complejísimo, podemos hacer otro podcast de este tema, pero, o sea, a ver, hay un resurgimiento en la región, en el mundo, en Latinoamérica, hay un resurgimiento de las derechas, las extremas derechas. Hay una polarización vinculada a ese resurgimiento, hay, no sé, supremacismo blanco que un tiempo creímos que ya no existía más existiendo, digamos, ¿verdad?
hay neonazis, digamos, o sea, hay un resurgimiento de extremismos que son súper peligrosos en la región. También hay unas disputas religiosas que, no, por supuesto no vamos a entrar en eso, pero hay desde hace unos años un posicionamiento mucho más fuerte de las iglesias evangélicas que están disputando con el catolicismo, digamos, y eso también tiene unas consecuencias en términos de posicionamiento político. Pero en Paraguay es re complejo, es muy simpático porque si vos mirás, por ejemplo, y ya un ejemplo muy concreto, el vicepresidente Hugo Velázquez es designado significativamente corrupto por Estados Unidos y entonces primero él dice, sí, yo voy a renunciar, voy a dejar todo, me voy a defender. Día después él se olvida todo eso y lo que dice es, Estados Unidos nos persigue porque somos defensores de la vida, la familia y el matrimonio, no sé qué. Señor, vos ningo ofreciste un soborno que está documentado y ahora me decís que te persiguen porque vos sos defensor de la vida y la familia. No da, ¿verdad? Pero es un argumento que es muy utilizado por los sectores conservadores como porque les colocan en un lugar de victimización y de martirización que les sirve, digamos, y que le fideliza una parte de la sociedad que es muy conservadora, ¿verdad? Pero, y que también les sirve para tapar ciertas cosas. Porque, claro, ¿cómo vos explicás que vos sos significativamente corrupto y que ofreciste un soborno de, no sé, era $1 millón o algo así? No, vos explicás porque vos en realidad sos defensor de la vida y la familia y por eso Estados Unidos te persigue, ¿verdad? Entonces, es un discurso que también es una cortina de humo frente a otras cosas. O sea, también es un discurso que tiene una utilidad política y esa utilidad política la están explotando ampliamente los sectores que son súper conservadores, que son muy reaccionarios y que también son muy corruptos y que están quedando en evidencia en su corrupción. Entonces, es más fácil presentarte como la víctima porque te están persiguiendo, y es una cortina de humo que busca tapar todo lo otro. Entonces, también... O sea, lo que quiero decir que acá también hay como una conveniencia política de tener esa postura, porque es una postura que te coloca bien frente a quien vos querés, a tu electorado, o a quien vos querés fidelizar, o lo que vos querés cubrir. O sea, es un manto que les está sirviendo muy bien para cubrir un montón de cosas que están pasando y que están quedando en evidencia. O sea, es muy complejo, me parece que es muy complejo pero que responde a muchas cosas. No responde solamente a un conservadurismo creo que también responde a una utilidad política que se está viendo en acción de alguna manera. Bueno, yo creo que estamos bien entonces acá para cerrar. Primero que nada, gracias por todo, Por tu por tiempo. hablarnos. Por el tiempo, por todo. Bueno, y eso. No sé si querías contar cómo te pueden encontrar en redes sociales a vos y que para que te puedan seguir la gente. Bueno, yo estoy en Twitter, que es mi red favorita, en la que más me hatean, que es en @michimoragas. Y en Instagram estoy como @soymichimoragas. Entonces estoy ahí, esas son mis redes públicas. En cualquier cosa, ahí me pueden encontrar. Ojalá que no pueda hatearme, pero si me quieren hatear, me da igual también. Así que ahí estoy. Bueno, a nosotros nos pueden seguir en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como es igual. Y eso. Eso, Vamos. Mirta. Gracias.